Hola, bienvenidos. Yo soy Mónica Finol y hoy tengo una gran amiga y maravillosa invitada, la doctora Lucía Delgado. Doctora, bienvenida. Hoy tenemos un súper tema. Vamos a estar hablando Así sobre es. la infiltración. Así que bienvenida, Gracias, doctora. Mónica, Muchísimas gracias. gracias por la invitación y por siempre ser tan bonita conmigo. Y bueno, nada, vamos a conversar Chévere. lo que tú me has pedido para Sí, los te lo he pedido, pacientes. de verdad que sí, porque me parece un tema muy interesante. Ok, doctor. Sí. de ¿Por qué debemos empezar conociendo? O sea, realmente el tratamiento de una infiltración, ¿de en qué consiste? Para las personas que nos Mira, están escuchando. sí, el tratamiento de la infiltración es un procedimiento sencillo, en realidad, en el cual se aplica un medicamento generalmente antiinflamatorio dentro de lo que va a ser la articulación, ¿no? En el caso de los pacientes reumáticos. También existe la posibilidad de colocarlo a nivel de tendones, a nivel de las bursas, ¿ok? Y básicamente lo que busca es desinflamar, ¿no? Y aliviar el dolor secundariamente. Exacto. Cuando un paciente llega con una inflamación, con un dolor muy fuerte, Claro, entonces es ahí donde ustedes, los reumatólogos, evalúan esta opción. Entonces, estamos exacto. hablando de que también para artrosis, también en caso de artrosis, también es recomendable, Sí, doctor. correcto. Es recomendable para la artrosis inflamada, o sea, cuando está en fase inflamatoria, en casos de pacientes con artritis, que tengan derrame de líquido articular, que tengan una articulación inflamada por una falla de tratamiento, ¿ok? O poca adherencia al tratamiento también. Hay pacientes que se descuidan, dejan el tratamiento y acuden a la consulta con un dolor articular bastante agudo. En aquellos casos de bursitis, tenosinovitis, fascitis, es muy frecuente la fascitis, por ejemplo, la fascitis plantar, entre otras, y la tendinitis, ¿no? Que es una de las más frecuentes. Sí. Entonces, existe ese perfil de paciente en donde presenta un tendón, una articulación, una bursa inflamada, ¿ok? Y nosotros buscamos aliviar el dolor. Este paciente generalmente ha tenido previamente falla el tratamiento normal o convencional antiinflamatorio analgésico y debemos recurrir a un procedimiento como lo que es la infiltración para aliviar el dolor del paciente, para mejorar la función de esa estructura que se encuentra afectada. Perfecto. ¿Cómo se debe preparar un paciente para este momento? ¿Qué es lo que realmente, el medicamento que lleva esta infiltración para... Sí, generalmente lo que usualmente utilizamos los reumatólogos en consulta para manejo antiinflamatorio y alivio del dolor intraarticular o intralesional Ujú. va a ser el corticoides, ¿no? Normalmente el más utilizado va a ser la triamcinolona, ¿ok? En una de sus formas, inyectable. Y bueno, utilizamos una dosis que está pautada para el uso de acuerdo a si es una articulación pequeña, si no es una articulación grande, si se trata de un tendón, de una bursa, y aplicamos en conjunto con anestésico local, inyectable también, previo asepsia, antisepsia de lo que va a ser la articulación o el lugar donde vamos a colocar la infiltración, una aguja, una jeringa, ¿ok? Y realizamos la colocación del medicamento, ¿no? Esto es un procedimiento que puede durar 5 a 8 minutos aproximadamente, entre que acostamos al paciente, le explicamos el procedimiento, hacemos la limpieza oportuna y colocamos la medicación. Ahora, es importante saber, Mónica, de que muchas veces el paciente tiene derrame articular, ¿no? Mm. Entonces, en estos casos no podemos ir de frente a colocar un antiinflamatorio directo, sino que tenemos que extraer aproximadamente el 70% del líquido que se encuentra derramado inflamatorio. Va a depender de la situación del paciente, si es primera vez que le ocurre, por ejemplo, en el caso de las monoartritis, donde hay una sola articulación afectada, como el caso de la artritis séptica, el caso de la gota, el caso de otras condiciones reumatológicas que pueden cursar con una sola articulación grande inflamada. Extraemos el líquido y tenemos que estudiar ese líquido, ¿no? Claro. Generalmente es lo más ideal para buscar diagnóstico en el caso de que sea la primera vez
que estemos evaluando un paciente y no sepamos por qué está presentando esa inflamación. Ahora, si es un paciente ya conocido con artritis reumatoide, con lupus, con otra condición autoinmune, que tenga una articulación inflamada y que ya sepamos el diagnóstico y existe una falla de tratamiento, una recaída de la enfermedad, entonces nosotros extraemos el líquido normalmente y colocamos posteriormente el antiinflamatorio en ese mismo procedimiento. De Ok. tal manera de, claro, porque si colocamos el antiinflamatorio sobre el líquido derramado, en realidad no vamos a hacer absolutamente nada, va a haber una falla del procedimiento, ¿no? Y de los resultados también. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Muy excelente, doctora. Y, eh, doctor, una cosa, luego de que el paciente es infiltrado, luego que ese paciente ha tenido esa infiltración, ¿qué es realmente el reposo ideal que debe tener ese paciente? Que en algunos casos, bueno, estamos hablando por supuesto en líneas generales, no siempre cada paciente tiene su historia y tiene su diagnóstico, Claro. pero bueno, para las personas en general que nos están escuchando, que han estado oyendo, bueno, van a infiltrar a mi mamá, me voy a infiltrar, ¿qué debemos saber? ¿Qué recomendaciones es ideal saber? Ya, en este caso, fíjate, el paciente normalmente llega a la consulta cojeando Mm, o con mucha limitación funcional o con el hombro que no puede mover, por decirte un ejemplo, si se trata de una tendinitis a nivel del hombro, o una articulación en mano que no puede movilizarse. Entonces, el paciente posterior a la colocación de la medicación, este efecto comienza a surtir cuando pasa aproximadamente de 15 a 20 minutos, ya el paciente debería de salir del consultorio por lo menos 40% mejor de cómo entró. qué Entonces, hay bueno. que movilizar, claro, hay que movilizar las articulaciones de una forma pausada, sincronizada, sin apuros, ¿ok? Porque normalmente, bueno, te infiltras la rodilla, por decir un ejemplo, mueve un poco la articulación. Entonces el paciente va a lo rápido, o verdad, o con miedo, o al revés, con miedo porque no tiene miedo de volver a experimentar el dolor que ha transcurrido anteriormente. Entonces, digamos, comenzamos a explicarle al paciente, comienza a mover tus articulaciones poco a poco, comienza a sentar tus pies, comienza a caminar, trata de caminar lo más normal que pueda, deja el bastón o deja la andadera por ahora, o si puedes apóyate, pero trata de soltar más para que vayas tomando confianza, sobre todo en los adultos mayores Ah, cuando infiltramos rodilla, ¿ok? claro. O cadera, en este caso, que en algunos casos se hace también. Entonces, vamos poco a poco y tenemos que. Entonces, la recomendación inicial es primero mover poco a poco la articulación con suavidad, con atino, ¿ok? Ujú. Colocar compresas frías, generalmente o tibias, dependiendo de la condición del paciente, para lograr tratar de desinflamar. Por ejemplo, en el caso de pacientes con artritis reumatoide, el calor genera mayor tranquilidad, mayor alivio del dolor y desinflamación, es que en los pacientes con artrosis, ¿no? Donde generalmente la inflamación es debido a ya un aspecto un poco más mecánico. Claro, hay un Entonces, en desgaste, es esos un casos desgaste realmente. es un desgaste del cartílago articular. Entonces, en este caso, aplica más el frío, ¿no? En los pacientes con artrosis, en fase inflamatoria. Entonces, dependiendo del contexto del paciente, se utiliza frío o calor, por lo menos yo lo indico en los próximos 10 días, ¿ok? Qué bueno. De tratamiento, 3 veces al día con AINES, o si no es alérgico, tópicos, ¿ok? En la articulación sin masajes, ¿ok? Porque normalmente estamos muy acostumbrados a colocarnos una crema y dame un masajito aquí. No, Sí. eso evitarlo porque podemos lesionar algún tendón. Debemos de saber que cuando la articulación se encuentra inflamada, también está inflamada la parte interna y también está inflamada lo que sostiene la articulación, que va a ser el tendón, va a ser las inserciones musculares, las fascias, todo lo que comprende el componente de la articulación, que son las partes blandas. Entonces tenemos que tener cuidado porque esa inflamación va a ir bajando, va a ir cediendo, ¿ok? Ese hinchazón y los tendones van a volver a tomar su postura habitual. Entonces no podemos hacer ningún movimiento brusco, ¿ok? Debemos de guardar descanso, por lo menos unos 5 días posteriores al procedimiento hasta 10 días, ¿no? Eso es lo que normalmente está descrito. Y utilizar, como te digo, terapia de frío-calor junto con AINES tópico que está aprobado como evidencia
bastante sustentable sobre el manejo de alivio del dolor e inflamación en las articulaciones. Lo otro es que normalmente, dependiendo del caso, se puede colocar un antiinflamatorio no esteroides vía oral, por lo menos por los siguientes 10 días, para ayudar a completar esa desinflamación, ese proceso desinflamatorio que queremos lograr en el paciente. Y evitar, dependiendo de la articulación, y dependiendo del trabajo diario que realice el paciente, subir, bajar escaleras continuamente, permanecer mucho tiempo parado, sentado, evitar las caídas, utilizar zapatos cómodos antirresbalantes, con plantillas confortables, de buena amortiguación, por lo menos en los adultos mayores donde existe quizás un desgaste generalizado con respecto a la artrosis, que también hay en cadera, hay en ambas rodillas, hay en otras. Entonces no tienen una buena postura, no tienen una buena alineación a la hora de la marcha. Entonces eso tenemos que cuidarlo. Muchas veces, dependiendo del caso, amerita rehabilitación o terapia física para volver otra vez esa articulación al estado normal. En el caso de los hombros es muy frecuente, en el caso de las manos también es frecuente, terapias que generalmente necesita el paciente recibir posteriormente, por lo menos unas 10, 20 sesiones, para volver a tomar la postura o el movimiento adecuado de esa articulación afectada o de ese tendón afectado. Claro, excelente lo que me estás diciendo, porque a veces pensamos que es solamente que nos infiltren. Muchas veces lo he escuchado y Claro, eso queríamos que también quería yo llegar porque creo que hay muchos mitos también que uno va escuchando. sí, Es que te infiltraron. Eso es terrible, te va a desgastar, si lo haces sí, seguido, no, para o sea, nada, hay tantas cosas que por eso quería hacer también este programa hablando sobre las infiltraciones, porque en claro, mi caso particular, a mí las infiltraciones me ayudaron muchísimo, muchísimo, y me han dado calidad de vida. claro, Y por claro que es eso, ¿no? Yo creo que es importante, un mito cuando escuchamos, pero no, no te infiltres, eso no lo hagas, ni se te ocurra. claro, Y al final, con lo claro, que claro, lo que estoy escuchando, yo digo, mira, creo que es una opción para quitar el dolor, para recuperar tu sí, movilidad y sobre todo para tener calidad de vida, porque yo creo que de eso se sí. trata, que no nos Sí, podemos sí, de acostumbrar todas al maneras, dolor. Entonces, claro. efectivamente, luego que tenemos una infiltración, doctora, ¿qué recomienda? O sea, ¿qué es lo usual? Efectivamente, luego de pasar por todo esto, el paciente, lo ideal sería volver a consultar al especialista. Sí, dependiendo del caso, se revalúa el paciente si todo va bien, posterior a los 10 días de tratamiento, como te digo, que normalmente se le da, si no al mes, pudiera Ujú, ser, ¿ok? Dependiendo del caso del paciente. Ahora, fíjate, hay varias situaciones. Por ujú, ejemplo, en los casos de los pacientes con enfermedad autoinmune, donde llevan un tratamiento, digamos, que tú haces el ajuste de un DMARS o de un tratamiento biológico y tienes que esperar la acción de los mismos, que sí, generalmente tarda 8 o 10 semanas en comenzar su acción ujú, como tal, es un paciente que hay que irlo observando en los primeros 2 meses de inicio de tratamiento. Obviamente tú le puedes colocar una infiltración en la articulación más afectada, porque no vas a infiltrar todas las claro, articulaciones afectadas, porque es prácticamente eso no se hace, ¿no? Pero sí utilizas la articulación que más lo limita, por ejemplo, una rodilla que limite su movilidad, una cadera que limite su movilidad, claro. o dependiendo de la articulación afectada, y tienes que reevaluar por lo menos en esos 2 meses cuando ya el tratamiento de DMARS o FARMES comience a hacer su efecto como tal, ¿no? Y yo diga, bueno, ahí podemos ver un reactante de fase aguda como la velocidad de segmentación o la PCR disminuyendo poco a poco, o por lo menos clínicamente observar al paciente que te comente, bueno, doctora, ya yo no siento una escala de EVA, de valoración análoga de dolor, análoga de dolor que esté en 10, sino que ya comienza a estar en 8, ya comienza a estar en 6, y ese es el objetivo. O sea, el objetivo con los tratamientos en general en un paciente reumático va a ser que comparemos el inicio de la consulta, de cómo fue el paciente, con qué EVA o con qué escala de dolor fue el paciente al inicio y cómo está a la reevaluación. Porque el paciente normalmente tú lo reevalúas y te dice, no, doctora, yo siento igual de dolor. Sí, pero ¿estás igual que como comenzaste? No, estoy un poco mejor. Entonces hay ¿Me una dejo entender? diferencia. O sea, es
Claro, porque si yo comparo con ayer, a mí me sigue doliendo, ¿me Claro. entiendes? Con el día de ayer. Pero si yo comparo con hace un mes que yo vine a la consulta sin caminar, vine en bastón, vine cojeando, yo no estoy igual que ese primer día. Entonces yo he mejorado. Entonces, claro, yo sé que el dolor persiste porque eso es lo que uno espera en un paciente que todavía, como te digo, los tratamientos no han hecho completamente su efecto, ¿sí? Pero debo explicarle también que se trata de ir mejorando en esa escala de dolor, de ir bajando de puntaje hasta lograr la remisión, que eso se logra con los años en realidad, ¿no? Sí. Entonces, una vez que hagamos todo el ajuste correspondiente a tal persona, porque lo que yo te mando a ti como paciente no es el de la derecha ni es el de la izquierda. ¿Ok? Entonces, más o menos de eso se trata. Se trata de esperar. Ahora, con respecto a las infiltraciones, Mónica, yo puedo hacer máximo hasta 3 infiltraciones al año. ¿Ok? Perfecto, doctora, que lo digamos para que... Normalmente de 2 a 3, claro. No es un tema como que a mí no me hace efecto y yo voy a venir al mes y otra vez. No. No. Muchas veces pasa, Mónica, que llega a la consulta pacientes que no lo han infiltrado adecuadamente. Mm, Entonces, si ha pasado un mes y se trata de esa situación, a la evaluación, el paciente todavía tiene mucho líquido derramado, le puedes hacer una infiltración, ¿no? Y corregirla un poco, digamos, por así decirlo, ¿no? O sea, corregir o sea, abordar nuevamente al paciente para aliviarle el dolor, que es el objetivo final. Pero como te digo, va a depender mucho de cada situación, pero no hay que abusar con el tema de las infiltraciones. Importante lo que estás diciendo y yo creo que también, creo que en este caso de luego de que haces tu visita al médico, te infiltras, también poder recomendarle a los pacientes, a las personas que nos están escuchando como un registro del dolor, porque a veces no te acuerdas de cómo te sentías hace Claro, un mes. Y yo a veces lo hago. O claro. sea, ahorita realmente en internet hay muchas aplicaciones maravillosas, pero bueno, eso Sí, entendemos que a las personas mayores quizás se les hace un poco más difícil y yo creo que lo más fácil es claro, agarrar lápiz, papel y anotar. En tan fecha me sentí claro, mejor luego de la infiltración, para que así ustedes también puedan tomar eso en cuenta, porque el trabajo de los claro, médicos es es muy obligatorio. complejo. Sí, sí, sí. Existe la escala de EVA, ¿no? Ujú, Que es la de visión análoga, sí, donde salen varias caritas y es un puntaje de 0 a 10. Entonces tú evalúas cómo estás y lo marcas, ¿no? A veces se lo entrego a mis pacientitos cuando se trata de un paciente adulto mayor o de un claro, paciente que no qué confía mucho lindo. en el tratamiento, un paciente que sabes que no le tiene mucha fe a lo que es el Sí. contexto de la enfermedad, que todavía no se lo cree. Entonces, vamos así de tal manera de que lo pueda él ver de una forma un poco más clara y que se convenza realmente de que el tratamiento está surtiendo efecto, ¿no? Que es lo que se busca básicamente. Sí, es que perfectamente, precisamente con este espacio, lo que quería yo lograr es eso, quizás aclarar en líneas generales, porque sabemos que no puedes hablar Claro, de un caso específico, pero sí aclarar, porque hay tantas cosas que se dicen, buenas y malas, de las infiltraciones, que yo creo que ha sido claro, sumamente clara y de una manera muy fácil para ir concluyendo, porque me parece mentira, pasa el tiempo muy rápido. Recomendaciones, pues tenemos ahorita, bueno, quedan 10 minutitos. ya. Recomendaciones a todas las personas que nos están escuchando, doctora. Ya, las recomendaciones son unas que visiten al médico oportunamente cuando vean que una articulación se encuentra inflamada y no mejora con antiinflamatorios comunes. Normalmente las personas utilizan ibuprofeno, paracetamol, utilizan diclofenaco, entre otras, ¿no? Entonces, cuando no mejora con tratamientos comunes, que de verdad no debería de automedicarse el paciente en ningún momento, acudir al médico para buscar la solución. En el caso que ya esté un paciente diagnosticado con una condición autoinmune o con una condición como la artrosis o una tendinitis o una bursitis o alguna de estas, pues entonces de igual manera acudir al médico para resolver desde el punto de vista. Claro, Ahora, lo que te iba a comentar también, y me parece importante acotarlo, es que existen algunas reacciones adversas que pueden existir con las infiltraciones que hay que comentarlas, ¿no? Como puede haber dolor local, en realidad son muy mínimas y muy raras en los pacientes. Generalmente es dolor local o alguna reacción
digamos, desde el punto de vista de alérgico al Claro. medicamento y genera un eritema a nivel de la zona de colocación de la aplicación, ¿no? Pero normalmente es eso, dolor local y el eritema, pero mayor de eso, muy poco, Y ¿no? realmente es poco Este, frecuente eso, ¿no? Que ocurra muy realmente. poco frecuente, pero es bueno comentarlo porque muchas veces la gente te pregunta, Excelente, no, bueno, que, pero esto todo es bueno, todo no puede ser bueno, ¿no? claro. Y lo otro es que a veces hay un estigma sobre el tema de las infiltraciones son malas. Y las infiltraciones no son malas, lo que tienen que ser bien indicadas y hacerla con un especialista que se encargue de hacer infiltraciones, porque no todos están, digamos, entrenados para hacer las infiltraciones. Mm. Generalmente, cuando se trata de articulaciones, tendones, bursas y esto, se encargan generalmente las especialidades como reumatología y traumatología, Sí. Y ¿no? muchas Pero veces son hasta guiadas con el ecógrafo, o sea, vas directamente con la, con, dependiendo, ¿no? totalmente, por Ujú. lo menos la cadera es una articulación bastante compleja por todos Lo que los implica. vasos sanguíneos que pasan, sí, ¿no? Y que importantes grandes vasos que pasan también por allí. Entonces, digamos, ahí dependiendo de cómo sea, necesita y hombro igual, ¿no? Cuando el dolor es muy exquisito, que no Mm. sabes o no determinas clínicamente dónde puede ser, con la ecografía nos podemos guiar y podemos abordar la lesión e infiltrarla. Entonces, eso va a depender también de la evaluación, pero todo eso, la pauta la da el especialista. Entonces, ahí tenemos que buscar especialistas para hacer este tipo de procedimientos y, como le digo, no siempre una articulación inflamada amerite infiltración. Va a depender del contexto completo del paciente. Las personas que no pueden infiltrarse o que no, o que hay que tener cuidado a la hora de Ok. infiltrarse, son aquellas personas que tengan digamos, un proceso infeccioso severo en piel, en donde tengamos que tener cuidado que no aumentemos o propaguemos esa infección, en aquellas personas que son alérgicas a la medicación, en aquellas personas que son diabéticas no está contraindicado porque hay mucho con el tema del corticoides y el uso en los pacientes diabéticos. Simplemente debemos saber en qué estado está ese control de diabetes y si el paciente es un paciente controlado, medicado, de larga data, simplemente podemos aumentar la dosis de la medicación o monitorear la glicemia para hacer ajustes propios cuando se coloque la infiltración. El efecto del tratamiento va a ser prácticamente inmediato y va a prolongarse hasta mes y medio el efecto terapéutico de la infiltración, hasta mes y medio posterior a la colocación. ¿Ok? Que eso también es importante saberlo. En mes y medio ya debería resolverse el problema, por Claro. decir de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, si es un hombro, que tengo un síndrome de hombro doloroso por el tema de una tendinitis, Bursitis. Ujú. una bursitis, entonces yo coloco y a los 10 días puedo arrancar una terapia física si yo veo que existe mucha limitación funcional a la reevaluación, ¿ok? Y Perfecto. iniciar, pero no necesariamente tengo que volver a infiltrar, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Ay, doctora, excelente. Yo creo que más claro imposible, porque has dado unos consejos maravillosos y sobre todo muy interesantes que es importante saber a la hora de esas personas que van a su reumatólogo y que escucharon infiltración y se asustan y no, no me infiltren, no hay razones por las cuales se debe hacer, pero siempre de la mano de un especialista, siempre de la mano de todas esas recomendaciones que el médico haga. Yo de verdad que estoy sumamente agradecida por este espacio, por tu tiempo, porque yo sé que la doctora no tiene tiempo. Y, No, y tú tampoco, estamos las dos ocupadísimas, pero vamos, hemos y hecho un no, y de espacio para verdad los que bueno, pacientes. es verdad, es que entre una y otra cosa ha sido parte de ambas partes, pero bueno, aquí estamos y esperemos que de verdad que podamos compartir para muchas otras cosas más. Aquí te esperamos con los brazos Gracias, abiertos pronto y de gracias, verdad que espero que así súper sea. agradecidos porque lo importante es dar información valiosa que pueda ayudar y que pueda quitarle quizás muchas dudas a las personas, porque la infiltración es un tema que hay que tomárselo con mucho cuidado y con mucha, hay que estar Así atento es, de tomar las indicaciones adecuadas para que ese tratamiento tenga un resultado positivo en el paciente. así es, así es. Gracias por tu espacio y te felicito porque sigues brillando y me encanta.
y me Ay, encanta, te admiro gracias. muchísimo, te quiero muchísimo y a pesar de que todavía no te he dado un abrazo en físico, A mí me sé que pasa pronto va a igual. ser así. Sí, pero siento que te conozco de toda la A mí me vida pasa y igual el contigo. Yo creo que hemos hecho esa match. gran conexión bellísima. Sí. Aparte que eres una doctora que está dispuesta. Yo le mando mucha gente a la doctora por todos lados. Es horrible. No, de Pero verdad, bueno, gracias, porque eres Mónica, un ser, gracias. aparte de tu profesionalismo y de tu gran conocimiento médico, eres un ser humano con un gran corazón y eso es importante. Así que de verdad que te mando Gracias, mi un amor. besote, un abrazo y Igual, muchísimas igual. gracias. Y bueno, ya esperamos que nos podamos ver próximamente. ¿Ok? Así es, Bueno, gracias, gracias a muchísimas todos. gracias. Cualquier duda lo dejan en los comentarios y las voy respondiendo cuando lo Así publique. ¿Ok? me consta que la doctora Vale, sí gracias. responde. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Chao, mamita, que estés Gracias. bien. Tú Bye. también, mi amor. Un abrazo. Chao.